Mi nombre es Ligia Cielo Romero Marín, estudiante de la Universidad para la Cooperación Internacional de México, y me voy a permitir compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre los principios fundamentales del contrato de consumo. Pero antes de empezar a desarrollar la temática del precitado contrato, sus características, principios y condiciones particulares, consideramos pertinente referirnos a los hechos sociales y legislativos que incidieron en el nacimiento, desarrollo de este contrato. Entonces tenemos que primero, antes del siglo XX, no existía una regulación a favor de los consumidores. Por tanto, el contrato de consumo se caracterizaba porque existía un predominio aparente y absoluto de respeto de los contratantes hacia la libertad e igualdad. Principios estos propios de la filosofía de la Revolución Francesa. Posteriormente, ya se fueron incorporando algunos elementos que empezaron a limitar esa libertad contractual, cediendo el paso a un Estado intervencionista en las relaciones comerciales. Y finalmente, debido a las transformaciones sociales y económicas, los Estados fueron obligados a intervenir en las relaciones económicas, lo que originó que el contrato de consumo a la presente fecha sea un contrato dirigido y de adhesión. En este orden de ideas, debemos recordar que el contrato de consumo tuvo unos antecedentes sociales importantísimos, en especial en el primer decenio del siglo XX, que influyeron en su conformación y evolución. Sucesos entre los que podemos citar el aumento excesivo de los precios de los bienes y consumo, los escritos polémicos de Upton Sinclair, el uso abusivo de sustancias farmacéuticas, la huelga de las amas de casa de Detroit y aquel famoso discurso de John F. Kennedy en 1962, quien afirmó que todos somos consumidores y asimismo pregonó que la información era un derecho fundamental. Aunado a esos acontecimientos sociales, tenemos que también influyeron algunos colectivos como la prensa, quienes alzaron sus voces contra las injusticias y abusos cometidos por los productores y proveedores en contra de los consumidores de bienes y servicios. Toda esta situación generó entonces la intervención obligatoria de los estados y empezaron a expedirse leyes y estatutos cuyo objetivo era la protección al consumidor. A consecuencia de esos hechos y fenómenos sociales, fue aprobada la Ley de Genuinidad de Sustancias Alimenticias y Farmacéuticas en el año de 1906. En ese mismo año se expidió la Ley de Inspección de Carnes y posteriormente, en 1914, se creó la Comisión Federal para el Comercio. Para el año de 1973, se aprobó el texto definitivo de la Carta Europea de Protección a los Consumidores, estatuto que reconoce 4 derechos fundamentales. Primero, derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores. Segundo, derecho a la reparación del daño que sufre el consumidor por productos defectuosos o mensajes engañosos. Tercero, el derecho a la información y a la educación.
Y cuarto, el derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en diversos organismos. Entonces tenemos que, como esos acontecimientos sociales y legislativos dan lugar a una nueva figura contractual denominada contrato de consumo. Y parafraseando a Felipe Márquez Robledo, tenemos que el contrato de consumo es un contrato asimétrico en el que las partes no tienen igualdad. Una de las partes, es decir, el productor, es experto en la técnica de producción, posee toda la información relevante para la celebración del contrato, tiene un poder económico mayor y un poder de negociación que le permite imponer las condiciones contractuales. Esta asimetría se presenta de manera general en las relaciones de consumo y su principal causa es la información. El consumidor no siempre detenta la información relevante para la toma de decisiones en el mercado. Quien posee la información y además es experto en el tema es el productor, quien determina qué información transmite al consumidor, de modo que ante una información insuficiente el consumidor tomará decisiones ineficientes. Igualmente, consideramos pertinente identificar quién es el sujeto consumidor y por tanto desde la teoría sociológica de Niklas Luhmann, el consumidor es generalmente conceptualizado como un sujeto objeto del sistema de consumo. A él van dirigidos los satisfactores que se presentan día con día. A él se dirigen las informaciones generadas en el mercado respecto a los productos o servicios. A él se enfoca la protección del derecho del consumidor, justificada en una asimetría del poder tener, no tener acceso a la información, a una calidad de información, para ser más precisa. Por otra parte, debemos resaltar que el contrato de consumo se rige por unos principios de obligatorio cumplimiento para los contratantes, entre los que podemos destacar buena fe, también denominada probidad, que consiste en la importancia de la lealtad, de la honestidad, que debe regir el comportamiento de las partes, en ajustarse a lo convenido en el contrato, que la conducta sea veraz, ética, diligente, leal y coherente, sin engaños que puedan producir daños a la otra parte. Funcionalidad, principio que equilibra el poder de los órganos creados mediante la regla de división de poderes y distribuye de manera equitativa el ejercicio del poder. Con este principio se hacen efectivos además tres subprincipios: no concentración, no bloqueo y cooperación. Pacta sunt servanda, principio propio del derecho civil e internacional, que consiste que el contrato es ley para las partes. Además, este principio, unido al de buena fe, son los hilos conductores de la acción de incorporar la norma al ordenamiento interno. Por tanto, la voluntad o la intención de las partes contratantes debe ser valorada y respetada en todo aquello que no contravenga las leyes como norma suprema en sus relaciones contractuales. De interpretación de las condiciones generales
de la contratación. Tiene por objetivo este principio la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato, las cuales no deben favorecer a la parte que ha ocasionado esta oscuridad. Es decir, el fundamento o finalidad de esta regla la encontramos en la distribución del riesgo contractual. Por tanto, el adherente que no participó en la redacción de la cláusula no tiene por qué compartir los riesgos del defectuoso contrato. Es decir, las partes deben conservar la validez y, si se deriva de la necesidad tanto económica como jurídica de no frustrar el fin que las partes han tenido al contratar, teniendo como fundamento que el logro de las prestaciones mutuamente pretendidas es el interés particular que los llevó a formalizar el negocio jurídico. Consumitoris favor debitoris, también denominado en algunas legislaciones abuso del derecho. Su origen lo encontramos en el derecho romano y consiste cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta concuerda con la norma legal que concede la libertad, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe, a la moral, las buenas costumbres o los fines sociales y económicos del derecho. Por tanto, causa daños a terceros. Conservación del contrato de consumo. El mundo actual es una aldea global en el cual se impone la apertura económica y la mundialización. La facilidad de las comunicaciones, gracias a la tecnología, es utilizada en el comercio y en la contratación electrónica. Son cada día más utilizados y de esta particular situación exige que los ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales articulen instrumentos y mecanismos que tiendan a garantizar los contratos celebrados entre las partes y preserven sus efectos y así evitar nulidades y rescisión de los contratos. Interpretación contra preferente. Este principio se deriva de la superioridad que tiene el productor en los contratos de consumo y consiste en la posibilidad de predeterminar el contenido contractual, dado que la facultad de previsión del contrato en cuanto a la interpretación de las cláusulas dudosas u oscuras a favor de la parte débil tiene su punto de partida en la predeterminación de las mismas por el productor, y por ello tiene la mayor carga de actuar de buena fe, es decir, de hablar claro y de no incurrir en abusos el señor productor. Por otra parte, se advierte que el contrato de consumo tiene las siguientes características. Primero, asimétrico. En los contratos de consumo se presenta entre las partes una desigualdad producida por esa posición de poder que posee el productor. Esta posición es fruto de la información que éste tiene y que no le es brindada al consumidor. Segunda, de adhesión. El productor o proveedor es quien redacta el contrato sin darle oportunidad al consumidor de negociar las cláusulas contenidas en él. En estos casos, el consumidor solo puede aceptar o desistir de la firma del contrato. Tercera característica, conocimiento informado. El proveedor está obligado a suministrar información gratuita al consumidor y esta debe ser cierta, veraz, detallada, objetiva, precisa, oportuna y conveniente. Y
debe serlo respecto a todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, ya sean las condiciones de comercialización o todas aquellas circunstancias relevantes para el contrato. Cuarta característica es reglado. Dada la situación de desigualdad presentada en el contrato de consumo, el legislador ha tenido que regular dicho contrato con el fin de nivelar la posición de cada una de las partes antes, durante y después de la contratación. Dado los avances tecnológicos, el contrato de consumo es usado en otros campos, tales el caso del comercio electrónico. ¿Y qué podemos decir que se entiende por comercio electrónico? Es cualquier modo de transacción o intercambio de información con contenido comercial, en la que las partes se comunican utilizando tecnologías de la información y la comunicación, en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. Resultado de la aplicación del contrato de consumo en este campo ha nacido un nuevo tipo de contrato denominado contrato electrónico. Y por contrato electrónico o contratación electrónica se debe entender aquella transacción que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando éste tiene directa o indirectamente, o bien puede tener incidencia real sobre la formación de la voluntad de las partes en el acuerdo. Las declaraciones de voluntad con efectos de creación, modificación o extinción de los derechos y obligaciones son realizadas por medios electrónicos y se caracterizan, entre otras cosas, por la incorporeidad de las documentaciones a realizarse generalmente en ausencia física de las partes y con la aparición de transferencia de datos electrónicos. Todo lo anterior, en la mayoría de los casos, con efectos transfronterizos y a través de distintas fases de formación del consentimiento. Para concluir, me voy a permitir entonces presentar la propuesta frente al tema que hemos comentado. Nos encontramos en un mundo globalizado del cual hacemos partes las personas físicas y morales en el siglo XXI. Y el uso del contrato de consumo a través del comercio electrónico es una necesidad imperiosa, por lo que proponemos la creación y estructuración de organismos regionales, nacionales e internacionales que permitan resolver las controversias que surjan entre productores, proveedores y consumidores en la adquisición de bienes y servicios con el fin de obtener y lograr el equilibrio entre los sujetos del contrato de consumo de cosas intangibles y servicios virtuales. Los organismos reguladores de la actividad comercial electrónica serán los encargados de, primero, definir el objeto del contrato de consumo cuando se trate de bienes tangibles e intangibles y de servicios. Segundo, establecer las diferentes modalidades de contratación electrónica. Tercero, hacer efectivas las sanciones respectivas por incumplimiento de las obligaciones de las partes. Cuarto, velar por la eficiente prestación de servicios por parte de los productores que utilicen medios electrónicos para su contratación. Quinto, valorar los medios probatorios pertinentes para demostrar la responsabilidad de las partes. Gracias.